Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros espectadores. Sean bienvenidos a la 12ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia en el marco de la jornada de divulgación científica que organizan la Universidad Autónoma Metropolitana, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y el proyecto de divulgación de la ciencia de la Unidad Xochimilco. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta ocasión tendré el honor de fungir como moderador de esta mesa. En la sesión de hoy vamos a abordar el tema de la ciencia y los tipos de conocimiento, y para tocar los puntos importantes de este tema nos acompañan 4 destacados divulgadores de la ciencia. Tenemos como primera invitada a la maestra Patricia Magaña Rueda, quien es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de especialidad es la divulgación científica y tiene un diplomado en estudios filosóficos y sociales sobre la ciencia y el título de experta universitaria en divulgación y cultura científica, otorgado por la Universidad de Oviedo en España. Asimismo, ha sido directora de la revista Ciencias, una de las publicaciones de cultura científica más importantes de México. Ha dirigido organismos de comunicación y divulgación de la ciencia y ha producido programas de televisión en este campo. La maestra Magaña Rueda recibió el Premio Nacional de Periodismo y de Información 1999-2000 y el premio de la Third World Network of Scientific Organizations por su labor en divulgación y promoción de la ciencia. Asimismo, encabezó la SOMEDICIT durante el periodo 2016-2018 y actualmente imparte cursos sobre divulgación de la ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, maestra Patricia. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el doctor Arnulfo de Santiago Gómez, quien es licenciado en periodismo y maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en edición por la Universidad de Guadalajara y doctor en historia por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Disculpen mi francés. Su línea de investigación es la perspectiva internacional de la historia de la edición y la prensa. En 2013 ganó el Premio Internacional de Investigación en Ciencias Sociales de la revista Argumentos. Asimismo, es coautor con Sara Corona de Niños y Libros, publicaciones infantiles de la Secretaría de Educación Pública. Además, es integrante del Consejo Científico de Transfor Press, Red Transnacional para el Estudio de la Prensa en Lengua Extranjera, y el grupo Transfor Press México desde 2013. Desde 1992 es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, donde imparte historia del libro y periodismo en la maestría en diseño y producción editorial. Bienvenido, doctor Arnulfo. Muy buenas tardes. También nos acompaña el doctor Nemesio Chávez Arredondo, quien es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM. Ha sido director y subdirector de investigación y colecciones del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Asimismo, ha impartido los cursos de Biología Molecular, Química General, Orígenes y Evolución de la Vida y Procesos de Evolución Orgánica en la UAM Unidad Iztapalapa. Además, es profesor de fotografía y elaboración de audiovisuales en la Universidad Pedagógica Nacional y profesor del Seminario Comunicación de la Ciencia en el Instituto de Neurología. Fue ganador del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en 2018. Actualmente, el doctor Chávez Arredondo es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Coajimalpa y vicepresidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la SOMEDICIT. Bienvenido, doctor Chávez. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta sesión. Finalmente, nos acompaña la doctora Mika Olsen, quien es licenciada en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en Matemáticas por el Instituto de Matemáticas de esta misma universidad.
Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM, el ITAM, el TEC de Monterrey y la UAM en sus unidades Coajimalpa e Iztapalapa. Además, la doctora Olsen es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007. Sus temas de interés son teoría de las gráficas, coloraciones en gráficas y diagráficas, estructuras acíclicas, distribución de ciclos y núcleos en diagráficas. Ha impartido más de 20 conferencias de investigación en congresos en el extranjero y más de 30 pláticas y conferencias en México. Finalmente, comentar que la doctora Mika Olsen es organizadora de diversos eventos, talleres intertrimestrales para alumnos y seminario de alumnos e investigadores en la UAM Unidad Coajimalpa. Bienvenida, doctora Olsen. Antes de darle el uso de la voz a nuestros panelistas, procedo a explicarles cuál será la dinámica de esta sesión, que al igual que las 11 sesiones que nos han antecedido, cada ponente tendrá hasta 10 minutos para exponernos sus ideas respecto al tema que hoy nos aboca, que es la ciencia y los tipos de conocimiento. Posterior, el orden de participación en esta ronda será el mismo orden en el que fueron presentados. Una vez concluida esta ronda, pasaremos a un espacio para preguntas del público, por lo cual le comento a nuestra audiencia que si durante la participación de nuestros ponentes tienen alguna pregunta, duda o comentario respecto a lo que nuestros panelistas digan, pueden escribirlo en el chat de esta plataforma, el cual está habilitado para ello. Y la última etapa de esta sesión consistirá en la etapa de conclusiones. Para ello, cada uno de nuestros panelistas tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales respecto al tema de esta sesión. Como nota, comentarle a nuestros panelistas que cuando falte un minuto para concluir sus respectivas intervenciones, aparecerá un temporizador en pantalla. Esto para que tengan una mayor orientación del tiempo. Y en caso de que estén proyectando o compartiendo pantalla, esta proyección se verá interrumpida por el temporizador. Sin más, le doy el uso de la voz a la maestra Patricia Magaña para que nos dé sus comentarios respecto al tema de hoy. Adelante, maestra, por favor. Gracias, Eduardo. Voy a compartir la pantalla. Ok, ya está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad de participar en este seminario de los miércoles. Hoy nos invitaron a platicar de la ciencia y los otros tipos de conocimiento. Debo decir que yo voy a dar mi visión, sobre todo desde el punto de vista de una persona preocupada por hacer divulgación de la ciencia. Sé que como título suena tan ambicioso y tan grande que sería difícil abarcar sobre todo esto que tiene que ver con conocimiento, en que hay teorías, desde la parte filosófica, la parte educativa, la parte histórica. Y entonces voy a tratar de centrarme más bien en lo que significa cómo hacer divulgación de la ciencia y los otros tipos de conocimiento, pero voy a entrar primero que nada con definiciones generales. Entonces, bueno, cuando hablamos de tipos de conocimiento, tendremos que primero, y eso me gusta mucho hacerlo con mis alumnos, dar definiciones. La definición de conocimiento más sencilla que podría yo dar es que son los hechos o información que una persona tiene y que los ha adquirido a través de la experiencia o de un proceso de formación educativa. Cuando digo la experiencia, pues me refiero a la experiencia completa de vida, ¿no? Desde que somos bebés y percibimos el exterior hasta la parte que nos educa y con la que convivimos socialmente y nuestra familia y el entorno y la cultura, en fin. Entonces, todos estos hechos e información podríamos decir que son parte del bagaje de conocimientos que cada persona tiene. Ya en la Grecia antigua, los griegos se preguntaban, bueno, ¿qué es esto de conocer, de saber, de apreciar el exterior, de explicarnos y de incorporar a nosotros esas ideas que vamos generando? Entonces, bueno, ya se hablaba hasta de formas de lograr el conocimiento y se pasó por lo que los historiadores llaman varias etapas del desarrollo del conocimiento.
Se ha hablado de conocimiento precientífico, luego de conocimiento científico e incluso de conocimiento actualmente metacientífico, que tendría que ver con lo que se explica desde fuera de la ciencia. Es decir, los filósofos de la ciencia, los historiadores o los sociólogos de la ciencia hacen su interpretación de lo que es el conocimiento científico. De tal manera que podríamos, así de manera muy grande y amplia, hablar de conocimiento moderno. ¿A qué le diríamos conocimiento moderno, por ejemplo, desde el punto de vista de este autor Cerón en el 2017? De saberes, nótese que la palabra es saberes, y hay toda una disquisición sobre el término saberes, desde el brillante profesor Luis Villoro en la UNAM, etcétera. Hay discusiones sobre lo que es el saber y no es. De saberes metódicos, o sea, de métodos sistemáticos, fundamentados, comprobables y rigurosos. Eso es lo que se podría decir que es el conocimiento moderno. Pero si tratamos de hacer una explicación muy sencilla y muy simple, podríamos hablar de lo que conocemos como el conocimiento empírico, es decir, el de la experiencia cotidiana, que yo decía que se va dando desde que percibimos de pequeños en nuestro entorno, a las personas que nos rodean, cómo aprendemos el idioma, lo que los demás hacen, cómo lo incorporamos a nuestras actitudes, en fin. Y a esto de observar, probar y encontrar resultados. Incluso se dice que el sentido común es una forma de conocimiento. Y luego está el tradicional, digamos, que son las prácticas de nuestras comunidades donde nos desarrollamos, las que vemos por los grupos, las que generalmente han pasado de boca en boca, aunque en la actualidad se ha recogido mucho de la historia oral de los pueblos para incorporarlos a un corpus teórico, el de las colectividades, cómo se comportan de acuerdo a lo que han vivido y a sus necesidades. Y todo esto lo referimos como a la cultura. Entonces hay un conocimiento que forma parte de nuestra cultura por estar dentro de un grupo particular. Claro, hoy en la globalidad muchas veces hay mucha movilización entre la migración escogida o no, el establecerse en una cultura distinta, el aprender otros idiomas, en fin. Entonces sí tenemos a convivir con otros tipos de conocimiento tradicional de muchos otros lugares que no es necesariamente con el que crecimos. Y este es un conocimiento que se puede valorar y que se puede explicar y que se puede entender desde estudiarlo también desde fuera o de interpretarlo desde dentro. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico sería aquel basado, y a mí me gusta mucho referir esta definición del doctor Rui Pérez Tamayo, que puse la vez anterior que participé, de que tiene que ver con la definición de ciencia como una actividad creativa que busca comprender la naturaleza y que produce conocimiento a través de métodos que se organizan en forma deductiva y que aspira al consenso entre individuos técnicamente capacitados. Aquí ya estamos hablando entonces en conocimiento científico de un tipo de conocer o conocimiento que no está al alcance de todo el mundo, que está basado en un trabajo a lo largo de más de 500 años que se tiene haciendo ciencia y que tiene que ver con evidencias, con consensos de comunidades, con autocorrección, que es una característica muy importante e interesante de la ciencia y revisión, a que tiende a ser universal, a que hay cuerpos teóricos atrás y de manera muy importante a que puede tener un poder predictivo. Entonces la ciencia tiene todas estas características que hacen que sea un tipo, digamos, de conocimiento especializado. No cualquiera tiene conocimiento científico. En cuanto a lo técnico, es difícil separar el conocimiento científico del conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque, bueno, el conocimiento técnico generalmente en la actualidad, aunque sí se habla de tecnología desarrollada de manera independiente de la ciencia, en general está basado en conocimiento científico. Y entonces aquí regreso a lo que les decía inicialmente, desde el punto de vista de la divulgación
y nuestra relación con el conocimiento, ¿qué tenemos que recordar? Y por qué después voy a decir que es importante que recordemos estos puntos que señalo. La divulgación de la ciencia trabaja con públicos voluntarios. Recordemos que la gente se acerca a la ciencia, a los productos de divulgación científica, porque tiene un deseo de entender, de llevarse una idea, de conocer hasta cierto punto, sin meterse digamos, a la parte más profunda del desarrollo de ese trabajo. La divulgación hace una cosa muy interesante, que es crear una imagen de la ciencia. Cómo trabaja, cómo son los científicos, cómo se mueven esas comunidades, cómo establecen este corpus científico y para qué sirve. La divulgación junto con el periodismo de ciencia informan también, dejan un mensaje, lo cual es central, y pueden contribuir a crear una opinión crítica. Me parece que hemos estado viendo durante esta pandemia muchas de estas manifestaciones de lo que es tener o no opinión crítica alrededor del desarrollo de productos de ciencia que nos puedan ayudar a salir de una situación tan compleja como la que hemos vivido desde hace un año. ¿Qué tanto las personas se apropian de ese conocimiento científico y lo incorporan a su propio conocimiento tradicional o empírico? No es fácil de definirlo, pero es lo que ahora se llama apropiación social de la ciencia. Y es un concepto que tiende a manejarse incluso, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, en las propias convocatorias que establece CONACYT como una forma de validar muchos de los proyectos que apoyan. ¿Qué podríamos decir? ¿Los tipos de conocimiento compiten entre ellos en las personas? ¿Se sustituyen? Es decir, dejo el empírico y agarro el científico, o dejo el científico y me regreso al empírico, o se complementan, o cómo juegan todos ellos en la cabeza de las personas un papel. Bueno, no creo que sea una pregunta fácil de contestar. Ahí una mezcla de cosas que medirlas es complejo. Porque además se ha visto que saber de ciencia no necesariamente cambia la manera de actuar, sobre todo, no solo la de pensar, sino la de actuar. No es nada más cuestión de explicar desde la ciencia cosas para que las personas automáticamente lo incorporen y cambien sus actitudes. Y creo que está clarísimo, estamos viéndolo con las vacunas, con los medicamentos, con las explicaciones que nos dan de una pandemia, por tomar un ejemplo que lo tenemos ahorita día tras día, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que en Estados Unidos han hecho trabajos interesantes, como estos dos autores, Mercier y Sperber, que han tratado de demostrar que aún los estudiantes a nivel superior, no es fácil que, aunque dejen de comportarse por momentos de manera irracional, es decir, sin razones, vamos a decirlo así, que sería una de las bases del trabajo científico. Entonces, es complejo llegar a entender qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a la ciencia. Y el cerebro es uno de esos órganos que se están estudiando cada vez con más acuciosidad para entender cómo reaccionamos, cómo incorporamos, cómo aprendemos del exterior y cómo resolvemos la convivencia de todas estas ideas en la mente de cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que yo les quería decir, y quería terminar poniéndoles nada más la bibliografía. Ahí la tengo, de los autores que consulté. Muchas gracias, Eduardo, espero haber estado a tiempo. Muchas gracias, maestra Patricia, por sus aportaciones, y sí, justo a tiempo, tenía todavía unos segundos por ahí. Bueno, ok, gracias. Gracias, y nos deja un panorama muy amplio respecto a la diferencia o a la labor que tiene que realizar la divulgación de la ciencia. Usted lo comentaba, la divulgación de la ciencia trabaja con públicos voluntarios, y es parte de lo que comentábamos en sesiones pasadas, en las 11 sesiones que hemos tenido, respecto a que no mucha población mexicana está interesada en los temas científicos, y que ahí depende más, y ahí es el trabajo de los divulgadores de la ciencia, ver qué tipo de actividades se pueden crear para qué tipo de públicos va dirigida determinada actividad o determinado mensaje. Ahora demos, por favor, paso, nuevamente gracias a la maestra Patricia Magaña, y demos paso, por favor, a las aportaciones que nos tenga que realizar
el doctor Arnulfo de Santiago Gómez respecto al tema de esta sesión. Le recuerdo a nuestra audiencia que pueden plasmar sus preguntas o comentarios en el chat de esta sesión, al igual que los temas que les gustaría se aborden en estos seminarios. Adelante, doctor, por favor. Pues nuevamente muchas gracias, de verdad aprecio este reto que supone la invitación de la UAM Xochimilco, de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, de divulgación de la ciencia de la unidad Xochimilco, donde laboro, porque permite reflexionar sobre nuestra propia tarea y creo que el quehacer científico ha sido una aspiración desde que uno se prepara en la universidad y trata uno de obedecer lo más posible a los principios y a su vez de hacer partícipe de ellos a estudiantes con los que hemos convivido durante pues muchos años. Y esta pregunta de tipos de conocimiento, pues la manera en que más fructífera en que yo puedo contestarla es relacionarla con mis propias actividades. En este caso, una parte de esta presentación, entonces la haré desde estos ángulos de historiador, de periodista y, ¿por qué no?, igual incorporar tareas anteriores en mi vida y que a veces sigo desarrollando alrededor de la divulgación. Ciertamente, vaya, tal vez haya yo comenzado como maestro de primaria y esa preocupación por la educación y los libros, pues me ha llevado a ver estos ángulos. Entonces, siguiendo estas técnicas, una de las formas que encontré para atender a esta pregunta, la ciencia y los tipos de conocimiento, fue hacer una consulta. Tengo por aquí este libro de Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, y efectivamente ustedes verán 1611, eso para ver cómo el concepto de ciencia puede cambiar, pero para eso me va a ayudar mucho más compartir pantalla. Entonces, espero que esto funcione rápidamente, las promesas de las nuevas tecnologías. Yo espero que ustedes ya tengan por ahí este inicio de presentación y en su caso poder, esto ya lo comentaba yo, poder responder a la cuestión. Llego con el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias y tengo ahí esta definición de latín. Ciencia es el conocimiento cierto de alguna cosa por su causa. Ciencia se dijo del verbo scio is, por saber con certeza. Y lo que vemos después es esta cuestión que los diccionarios incorporan en cuanto a las distintas acepciones o formas que son comunes para la utilización en una determinada época. Ya ustedes lo leen, no es necesario que las lea todas. Saber de ciencia cierta, hombre de ciencia y conciencia, pasar a otra ciencia. Y de ahí, pues, hacer el salto hacia otra definición. Aquí ya esto es lo que tenemos en la actualidad al consultar el diccionario de la Real Academia Española. Y no, la definición yo la acorté en los elementos constitutivos, que sigue mucho la definición que ya la maestra Patricia Magaña daba, de Ruy Pérez Tamayo, conjunto de conocimientos obtenidos
mediante observación, razonamiento, sistemáticamente estructurados, se deducen de él principios, leyes generales, hay una capacidad predictiva y son comprobables experimentalmente. Me pareció sobre todo que es toda la larga lista que tenemos a un costado, la ciencia ficción, ciencia infusa, ciencia pura, ciencias exactas, ciencias humanas en las que yo, digamos, fincaría el motivo de mi participación en este acercamiento a la historia podríamos seguir con todos los campos, por ejemplo, las ciencias naturales, pero la lista es más grande y pues nada más es pedirle, a ver, parece ser que, claro, las ciencias sociales, el arte de la poesía o la gaya ciencia, y otra vez la misma función que veíamos para el diccionario, a hacer referencia a la forma en que usualmente podemos referirnos a ciencia cierta, no requerir mucha ciencia, etcétera. Frente a eso, no, entre lo que estoy revisando, perdón, da un salto. Claro, apenas encuentro esta referencia a libros de divulgación, por eso me llamó la atención en el intercambio. Esta es una cita de Cristina Gómez, Navegar con libros, los libros que venían de España hacia Nueva España, pero en el fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, y otra vez en la misma referencia a nuestra actualidad, me llamó la atención este largo título de El conservador de la salud que tienen ustedes a la vista, o aviso a todas las gentes acerca de los peligros que les importa evitar para mantenerse con buena salud y prolongar la vida. Creo yo que incluso lo podríamos comprar si se nos aparece ahora y pues, atendiendo a esta división de la ciencia, igual que en una edición de 1798 ya anduviera viajando de España para nuestras tierras, el Tratado Elemental de la Química de Lavoisier. En fin, si me paso al periodismo, la pregunta que me motiva para continuar mi participación sería esta: ¿cómo nos informamos? Sí, uno podría decir que son procesos que nada más pasamos aquí, pero la reverencia que hago es cierta. La semana pasada oía una encuesta en Francia a jóvenes, a la gente en general, que decía que cada vez se informa más a través de las redes sociales y es la misma respuesta que encuentro por parte de estudiantes cuando inicio mis cursos. Y lo mismo pasa cuando ellos van y hacen encuestas con la gente de diversos medios sociales. Y en este caso, mencionar que esto ciertamente tiene un impacto en la sociedad, en el sentido de qué idea adquirimos, cómo se construye el saber, cómo circula también en una sociedad el conocimiento. En su caso, les pongo aquí maravillas de la ciencia que nos permite la tecnología. Una página a la cual yo acabo de tener acceso por la biblioteca digital de la UAM, y eso amplía mucho nuestras posibilidades de búsqueda, de acercamiento, de no quedarnos nada más con la información de las redes. Y en referencia a esta cuestión de que aquello a lo que la sociedad estaba acostumbrada después de prácticamente 2 siglos, el orden de los libros, lo llama Roger Chartier, el orden de jerarquías que vemos también en la ciencia, de repente vemos que con
desarrollo acelerado en los últimos tiempos de las nuevas tecnologías ha sufrido una transformación y tal como lo ve Roger Chartier, lo que se mueve es el orden de la credibilidad y menciona, tal como ven ustedes en la cita, el mundo digital es la máquina más poderosa jamás inventada para la diseminación de errores, falsificaciones, verdades alternativas, y esto que tanto nos ha surgido, noticias falsas. Seguramente igual puede ser utilizada para la circulación de aspectos valiosos como los que yo mencionaba, la utilización de fuentes fiables, y por eso la recomendación siempre a nuestros alumnos en general, verificar fuentes, verificar, saber que lo que motiva el surgimiento de un mensaje. Dejo hasta ahí esa cuestión para desplazarme cuando mi máquina me permita. Ok. Y en su caso, podré después hacer referencia a otras labores como divulgador de la ciencia que he tenido que desarrollar como profesor a diversos niveles, muy ligado con la educación y, por ejemplo, la circulación de la literatura en lenguas indígenas o la prensa en lengua extranjera en nuestro país en el siglo XIX. Pues dejo hasta ahí esta participación. Muchas gracias, doctor Arnulfo de Santiago, por sus aportaciones, por sus comentarios, y destacar algo importante que dijo, el uso o la tendencia creciente de utilizar las redes sociales como medio de información. Y creo que ahí el principal reto, y era uno de los tantos retos que se comentaron en la sesión pasada, de este miércoles de divulgación de la ciencia en la que se abordó este tema, el reto está en diferenciar entre la información falsa y la información verdadera, porque ahí se pueden distorsionar muchas realidades y crear problemas importantes. Gracias, doctor de Santiago, nuevamente. Y ahora pasemos, por favor, con el doctor Nemesio Chávez, para que nos comparta sus reflexiones sobre este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Me gustaría, primero que nada, agradecer la parte de información que nos ha brindado tanto la maestra Patricia como el doctor Arnulfo para poder continuar con la argumentación. Primero debo decir que, dado que lo que nos une, o lo que nos reúne más bien en este seminario, son las temáticas que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, con la comunicación de la ciencia y todo lo que sea más o menos relacionado con ello, ¿no? Y ya hemos comentado en alguna otra ocasión que la comunicación y la divulgación de la ciencia es fundamentalmente una interdisciplina, una transdisciplina o una multidisciplina. Es decir, es una conjunción de muchas cosas que tienen que estar ahí presentes para que las acciones de comunicación de ciencia ocurran de manera adecuada y eficiente. Entonces, de ahí viene como esta necesidad de hablar de esos diferentes tipos de conocimiento que implica esa interdisciplina llamada comunicación de ciencia, y lo importante que es que los diferenciemos y sepamos de dónde están viniendo, ¿no? Aquí ya nos presentaron una parte de un enorme catálogo de cosas que podemos definir como conocimientos, saberes, diferentes formas en que los seres humanos observamos las cosas y obtenemos saberes y conocimientos sistemáticos, ¿no? Profesionales, ¿no? Con el conocimiento profesional, cómo desarrollamos los seres humanos el conocimiento profesional, además de todos los otros conocimientos que desde que estamos pequeñitos vamos incorporando a nuestro modus, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, etc., ¿no? Y entonces me gustaría, de todo este catálogo de saberes y conocimientos distintos, retomar y referirme a esos que de pronto conocemos de manera más clásica, ¿no? Como decir las ciencias, ¿no?
esto se llama la ciencia y los otros tipos de conocimiento. Se entiende que la ciencia sería un tipo de conocimiento y que hay otros. Esa ciencia, ¿a qué se refiere? Fundamentalmente a las ciencias naturales, ¿no? Porque estamos hablando de divulgación de la ciencia, pero resulta que las otras ciencias también se llaman ciencias con todo el derecho, ¿no? Todas las ciencias, ¿no? Y esos son otros tipos de conocimiento, ¿no? Y existen también las humanidades, ya hasta les quitaron el apellido ciencias y se llaman humanidades, ¿no? Y yo de pasada les digo que pues hay otras formas de conocer, que son, por ejemplo, el arte. El arte es una forma de conocer, también. Y ya poniéndome en plan extremo, la concepción religiosa que tenga cada uno de nosotros es también una forma de conocer y entender cierta parte de la realidad, ¿no? Entonces son ahí media docena de formas de conocimiento, y lo que podemos, en todo caso, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de divulgación para que entendamos la diferencia entre estas cosas y por qué son absolutamente importantes para el otro tipo de comunicación que queremos hacer, que es la comunicación de la ciencia. Para la comunicación de la ciencia se necesita todo lo otro. Si no, si es con el puro saber científico o con la pura ciencia natural, pues no. Se necesita todo lo otro para construir este objeto complejo que se llama comunicar ciencia, ¿no? El conocimiento natural, las ciencias naturales, las ciencias duras, las ciencias exactas, el ejercicio es muy sencillo. Imaginémonos que podemos en un acto de magia desaparecer a los 7.500 millones de seres humanos que existen en el planeta, ¿no? Y la pregunta que les hago a ustedes y que hice en una conferencia hace un par de meses a alumnos de prepa o a mis propios alumnos, fue qué es lo que quedaba si quitamos a todos los seres humanos del planeta. La pregunta es qué queda ahí, ¿no? Y bueno, entre un catálogo de respuestas, pues lo que queda ahí es el objeto, para decirlo rápido, es el objeto de las ciencias naturales, ¿no? Ahí está. Ya no hay conocimiento ni nada, pero el objeto de estudio de todas las ciencias naturales es lo que queda si todos nosotros desaparecemos. Ya no se llamará de ninguna manera, ya no tendrá etiquetas, nada de nada, pero el objeto estará ahí. Entonces, las ciencias naturales que hacen estudian eso. ¿Qué es eso? Pues averiguemos. Cada quien haga su lista de qué es eso que queda, todo lo que queda cuando nosotros nos vamos, ¿no? Y cuando nosotros regresamos y aparecemos, entonces empiezan otro tipo de conocimientos profundos y saberes que tienen que ver no con el objeto aquel que había quedado, sino con nosotros mismos, ¿no? Las ciencias sociales, pues bueno, aparecen, regresamos mágicamente los seres humanos y entonces es necesario estudiar cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, etcétera, y van apareciendo todos los otros tipos de estudios, ¿no? La sociología, la historia, por supuesto, cómo vamos analizando todo lo que va pasando en virtud de cómo nos relacionamos y nos sacamos los ojos los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Y eso lo vamos estudiando. Pero ese objeto de estudio aparece sí y solo sí estamos nosotros. Si no, y es el objeto de estudio en el que nos volteamos a ver, ya sea de maneras grupales, ¿no? Sociologías, a veces de maneras menos grupales, no sé si se llame ciencia, sí, la psicología que nos busca el interior del alma por el lado de la escucha y de la palabra y no por el lado de la experimentación y la neurociencia, pero van como queriendo buscar razones y misterios más o menos semejantes, ¿sí? Entonces vamos teniendo eso, que aparecemos nosotros y aparecen todo el asunto de las ciencias, de las ciencias sociales, lo dice su apellido, ¿no? Todo lo que tiene que ver, donde el objeto de estudio somos nosotros mismos en nuestros complejos y diferentísimos aspectos, ¿no? Entonces todos estos, ¿no? Y luego vienen otras cosas, como el arte. Cada una de estas cosas, cada una de estas ciencias en realidad son interpretaciones o sea, las ciencias naturales, por supuesto, son interpretaciones de ese objeto natural que ya nos dimos cuenta cuál es, ¿no? Y de ahí viene la biología y la química y la ecología y la astronomía y todas esas ciencias provienen de estar estudiando ese objeto, ¿no? Y las otras de estar estudiándonos a nosotros.
Y luego vienen cosas tan misteriosas como explicaciones, decía yo que los conocimientos son explicaciones, y en todo caso el arte también son explicaciones, ¿no? Una obra artística es una interpretación ya no tan colectiva como en las ciencias naturales, que por cierto tienen que haber los grupos de acuerdo, objetividad le llaman, de acuerdo entre los grupos de investigación en ciencias naturales. Ahí tiene que haber una cantidad de acuerdo, una dosis de acuerdo más grande que, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿no? Ahí los acuerdos son más... El estar de acuerdo en relación a un concepto, siempre repito esta historia de que es más fácil ponerse de acuerdo con respecto a los electrones que al concepto de democracia. Y luego vienen esos grupos de acuerdos que van siendo de mayor a menor, y luego viene el arte donde alguien, el artista por supuesto, hace una interpretación ya no tan grupal, sino más bien individual de cómo siente el mundo, cómo lo interpreta, etc. Entonces el mismo arte es una interpretación bastante subjetiva, ¿no? Si lo comparamos con el nivel de subjetividad u objetividad de las ciencias sociales o las ciencias naturales, pues el arte es, y al final lo reconocemos comunitariamente el arte, ¿no? Aunque lo haya hecho una persona en la soledad de su sótano, expresando lo que percibe del universo, al final estamos de acuerdo, ¿no? Y lo vemos y decimos, eso es arte, y nos conmueve, y nos ponemos de acuerdo en que es arte, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo en la manera de producirlo, ¿no? Y luego viene otra parte también, que son las religiones, ¿no? Pues en las religiones son explicaciones también complejas y llenas de personajes y de símbolos, que a cada uno de nosotros nos ayudan a explicarnos el mundo, ¿no? Además de que podemos explicarnos y saber que existe la luna y los planetas y la fuerza de gravedad en el universo, resulta que buscamos explicaciones que nos dicen que existen ciertas leyes donde existen personajes que tienen jerarquías y que tienen poderes, y etcétera, etcétera, y nos hacemos a ese tipo de conocimientos y saberes, a ese tipo de explicaciones. Y luego sumamos todo con todo, y esos somos los seres humanos, ¿no? Tenemos partes más desarrolladas, menos desarrolladas, de cada uno de estos tipos de saberes, ¿no? Y la comunicación y la divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia y todo lo que tenga que ver con esa particularidad del saber nuestro, que son las ciencias exactas, para ello, para hacer esa comunicación, para poder generar esos canales, para poder hacer que las cosas que decimos sean interesantes para los demás, y para mientras más sean mejor, pues tenemos que manejar esos otros saberes, ¿no? Si hemos de ser buenos comunicadores de lo que sea para llegar al público, pues tenemos que conocer al público, y eso implica conocerlo no nada más hay que estudiarlo, ¿no? No nada más lo que uno le lata, sino hay que estudiarlo, acercarse, entenderlo, escucharlo. Y eso, un comunicador de ciencia, cuando hace eso, pues lo que hace es incorporar saberes a sus herramientas, que son absolutamente necesarias para que su trabajo funcione de manera eficiente y eficaz. Entonces, esas son las familias de las cosas que sabemos, aunadas a las que ya mencionaron al principio Arnulfo y Patricia. Y entonces todo eso tenemos que, y además reconocer en nosotros qué significa cada una de esas cosas, cuánto sé yo de ciencia, lo que sé de ciencia, cómo es, etcétera. Es una labor compleja, pero por supuesto es también parte del trabajo que los divulgadores y comunicadores tenemos que hacer para que cada persona, en todo caso, ubique este mosaico de saberes y de las cosas que eso, cómo redunda eso en su acción, ¿no? Pero, al final de cuentas, ubicarse, mirarse en el espejo y ser una construcción como persona más integral y más completa. Gracias. Gracias a usted, doctor Nemesio, por tan acertada diferenciación, tan acertada y desglosada diferenciación entre los diversos tipos de ciencia. Creo que
nos quedó bastante claro qué diferencia las ciencias naturales de las ciencias sociales, lo que usted mismo decía, otro tipo de expresiones como el arte y las humanidades, y el público nos lo ha hecho saber en los comentarios que están dejando en el chat. Muchas gracias nuevamente, doctor Nemesio. Antes de darle el uso de la voz a la doctora Mica, le comento y le reitero la invitación a nuestra audiencia de que pueden colocar sus comentarios o preguntas en el chat de esta plataforma para en la siguiente ronda realizárselas a nuestros ponentes. Doctora Mica Olsen, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos, por favor. Gracias. Yo voy a compartir pantalla y nomás para mencionar, yo no me dedico a la divulgación de la ciencia, yo me dedico más bien a matemáticas y trabajo en la UAM Coajimalpa, doy clases en la licenciatura de matemáticas aplicadas y en la de, ¿cómo se llama?, de ingeniería de computación, y me dedico a la investigación. Entonces, en esta plática, lo que voy a tratar de ver por la parte de ciencias, pero de las matemáticas, que es de donde yo sé, y por qué nos cuesta tanto trabajo a los matemáticos hacer divulgación de las ciencias. Bueno, esa es como la idea, ¿no? Entonces, yo me dedico a cosas de matemáticas, que está dentro de las ciencias exactas. Las matemáticas, pues, se va clasificando en matemáticas continuas, matemáticas discretas. Yo me dedico a las discretas. Dentro de las discretas también se clasifica en diferentes. Entre ellos está la combinatoria, luego la teoría de las gráficas, que es a lo que yo me dedico, y dentro de la teoría de las gráficas, pues hay diferentes objetos, que son las gráficas simétricas, las mixtas, asimétricas, y para cada uno de estos objetos hay diferentes temas que nos interesan. Puse ahí nada más 2 temas, pero hay un montón. No es una plática de matemáticas, pero a lo que voy es que los que trabajamos en investigación en matemáticas terminamos como en una esquina del conocimiento, en algo súper particular, donde los temas que trabajamos, lo trabajamos con gente que también les interesa este tipo de problemas, terminamos hablando un mismo lenguaje, aunque sea con gente de otros países, porque, bueno, por lo menos en matemáticas se dan muchas estas colaboraciones entre gente, por ejemplo, en México, en la República Checa, y ni nosotros hablamos checo, ni los checos hablan español, entonces terminamos comunicándonos en inglés, que no es nuestro lenguaje, pero como estamos hablando de matemáticas y ese lenguaje sí lo dominamos, pues trabajamos como en petit comité, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los matemáticos? A diferencia de lo que muchos creen, no estamos haciendo sumas y no trabajamos con números, más bien hacemos lo que llamamos pruebas o demostraciones, que son argumentaciones. Nosotros argumentamos por qué algo es falso o verdadero. Y como ya han mencionado, bueno, una de las cosas de las ciencias exactas es, o por lo menos en matemáticas, es las cosas están bien o están mal. Y no es una cuestión de que si a mí me gusta o no me gusta. Hay una prueba, hay una demostración, hay una argumentación lógica que a mí me avala un resultado. ¿Sí? Y una cosa que creo, bueno, que a mi parecer diferencia mucho las matemáticas de otras ciencias naturales, es los temas que trabajamos, bueno, sí pueden tener origen en la realidad, pero no hace falta. Los problemas que trabajamos no tienen que tener un contexto real, no necesariamente salió de algo real. O sea que estamos completamente desligados de la realidad, es como una fantasía paralela, ¿sí? Es como un juego, creo yo, ¿no? Tenemos algunas hipótesis, si cambiamos las hipótesis sale otro resultado,
Y estamos jugando con esta parte de cuáles son las hipótesis que tenemos y cuáles son las conclusiones que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, en esta parte de si algún problema sale de la realidad o no, quiero poner un ejemplito. La semana pasada lo que hablaron fue de las redes sociales. ¿Sí? Aquí hay un ejemplito de un cachito de una red social o una red de lo que sea. Ahí están las personas, tienen nombre, apellido, sabemos quiénes son. Y lo que hacemos en matemáticas es, bueno, ahora voy a borrar los nombres. ¿Sí? Aquí en esta yo tengo una red y aquí tengo una gráfica o un grafo. ¿Sí? Lo que hacemos en las matemáticas, bueno, en el área donde yo estoy es este tipo de objetos, los estudiamos propiedades. Las propiedades pueden tener un contexto social o no. Puede ser un problema de telecomunicaciones y lo llevamos a lo abstracto. Puede ser un problema de biología, lo llevamos al abstracto. Y luego nos olvidamos de todas las condiciones que tiene la red original. ¿Sí? Muchas de las cosas que se estudian y muchos de los resultados que sacamos que tienen que ver con teoría de gráficas, pues tienen algunas implicaciones para las redes. Se pueden usar para estudiar, por ejemplo, propagación de chismes o de fake news, que es lo que está como muy de moda ahora. Se puede usar también para estudiar la propagación de un virus. Así como podemos estudiar cómo se propagan ciertas cosas, también podemos ver, bueno, cómo lo podemos bloquear. En este dibujito, pues es una gráfica muy chiquita, pero ahora imagínense que tenemos una red de 100,000 personas y queremos ver quiénes son los que tenemos que vacunar primero, sin importar la parte de quiénes son más vulnerables, pero cómo podemos bloquear ¿cómo se llama? La propagación del virus. ¿Quiénes son los que tenemos que vacunar primero para bloquear el virus? O si queremos que se difunda alguna información, cuáles son las personas o cuáles son los vértices donde tenemos que empezar a distribuir la información. Bueno, ese es como entre lo que hacemos en matemáticas, pues. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué no hacemos divulgación, no? Los matemáticos. Yo creo, esos son mis prejuicios personales. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con que dejamos nuestra zona de confort, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos platicando con nuestros colegas que les interesa el mismo tema, que estamos trabajando que en cierto área del conocimiento. Si queremos hacer divulgación, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que ver cómo podríamos presentar el problema que estamos trabajando o los resultados trabajando de una manera más intuitiva, de una manera más atractiva. Tenemos que buscar por qué es interesante realmente los problemas que estamos atacando en un contexto fuera de las matemáticas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para captar el interés de la gente? ¿Sí? Y cómo podemos presentar el problema sin que la gente tenga que echarse un doctorado primero para entender de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces yo creo que esos son como de los problemas que yo creo que hay, que hacen que no hacemos mucha divulgación los matemáticos. Sin embargo, pues creo que sí es muy importante que se hagan divulgación de las matemáticas. Pues hay una frase de una colega que me gusta mucho que dice, lo que no conoces no lo puedes usar. Es una bobada, es como obvio, pero tiene mucho que ver con la divulgación de los resultados en matemáticas, ¿sí? Hay un montón de resultados que a lo mejor podrían servir para resolver problemas, pero como la gente no lo conocen, no lo pueden usar. Entonces, creo que es importante que sí se hace divulgación de matemáticas para que se conozcan los resultados que hay, para que se pueda usar, en particular en la industria, en resolución de problemas y demás, pero la única manera de que lleguen los resultados a las personas, que
pueden usar estos resultados, pues es que se haga divulgación. Estos son como lo obvio, ¿no? Y una cosa como muy elemental, pues yo creo que también para mejorar la cultura científica. Las matemáticas es una área que mucha gente dice, ay, no, las matemáticas a mí no me gustan, a mí nunca me gustaron. Es como la primera respuesta o el primer comentario que escuchas de alguien cuando dices, ay, yo hago matemáticas. Y bueno, con eso acabo. Muchas gracias, doctora Mika Olsen, por sus comentarios. Creo que fue bastante acertado el que nos comentara sobre la labor que realizan los matemáticos, porque justo como usted comentaba al término de su intervención, muchas veces construimos varios prejuicios respecto a ciertas actividades en las que no tenemos tanto conocimiento y también destacar lo que usted decía respecto a por qué el matemático, por qué los matemáticos desde su punto de vista no hacen divulgación de la ciencia y cuál es la importancia de que la hagan. El llegar a desmenuzar el conocimiento para que puedan acceder a él una mayor cantidad de personas, creo que es esencial, es importante para que sepamos justo qué hacen otras áreas del conocimiento, qué hace la ciencia y dejar de tener prejuicios que muchas veces tenemos sobre diversas áreas de la vida. Gracias, doctora Mika, gracias a todos nuestros panelistas. Con esto terminamos nuestra primera ronda de la sesión y ahora pasamos a la ronda de preguntas de la audiencia. Para esto tenemos una primera pregunta que es de Cecilia Zeta para todos nuestros invitados y pregunta: ¿en dónde se ubican los productos del diseño? Para quien quiera responder la pregunta. Pues si quisiera, si me permiten, creo que tenía un poco que ver también justo con la ubicación dentro de la clasificación, donde los productos del diseño, pues tendrían que aspirar a hacer arte, ¿no? O sea, un diseñador es como un pintor, es como un fotógrafo, es como un dibujante, es como un ilustrador, ¿no? Toma algo de la realidad mediante un acto de fotografía, un acto de pintura, un acto más rápido o más lento, y produce una pieza de lenguaje que va a ser leído, que va a ser visto, leído, o sea, sobre el cual se van a depositar los ojos. Así lo tenemos que pensar. Y entonces, pues el diseñador tiene que aspirar a ser un artista, un pintor, ¿no? Un generador de imagen de alta calidad. Ahí debe estar el diseñador. Gracias, doctor Nemesio, por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta. Bueno, es una pregunta de Luis Enrique, que pregunta: ¿qué recomiendan para seleccionar un tema o para crear un título llamativo para atraer más audiencia? Intuyo que será respecto a algún tema de divulgación de la ciencia. Adelante, doctor Arnulfo, y posteriormente la maestra Patricia. Su audio, doctor. En su caso, creo que lo que voy a responder también lo quisiera ligar con la pregunta anterior de dónde ubicar el diseño. Entonces, la primera respuesta para crear un título llamativo o seleccionar un tema, lo primero que me viene a la mente es algo a lo que hacía referencia a Nemesio, en el sentido de que hay que conocer al público. En la medida en que podamos conectar la divulgación de la ciencia, en este caso, en un producto determinado, por ejemplo, en esto que señala de seleccionar un título, eso nos permitiría detectar como necesidades, algo que permita conectar un mensaje determinado
al decir necesidades, sería como algo que el público, a pesar de que quizá no sea tan consciente, finalmente se sintiera inmediatamente atraído hacia eso que estaría formulado en determinados términos, quizá los más usuales, los más coloquiales. Para eso no tenía más que esa respuesta. Y si me permiten conectar con la pregunta anterior del diseño, me parece que también hay una conexión no solo con la ciencia, sino también con una técnica, un conocimiento de materiales específicos, y a veces también con la manera en que como sociedad nos hemos acostumbrado por ejemplo, a factores de legibilidad, aquello que nos parece como más agradable, más fácil de leer y que puede cambiar conforme una época o una tradición cultural, pero habría mucho en esta parte de diseño de ese saber técnico, y seguramente yo estoy ligando esta noción de diseño con la parte de diseño de un producto, por ejemplo, diseño editorial. Hasta ahí. Gracias, doctor de Santiago, por sus comentarios. Maestra Patricia, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Apoyo claramente lo que dice el doctor Arnulfo y sí, efectivamente lo ligo a lo que dice Nemesio. A veces los divulgadores nos olvidamos de estudiar a nuestros públicos y entonces nuestros proyectos o lo que producimos no es exitoso porque no sabemos las necesidades, los lenguajes, ni lo que les interesa, ni la manera de conectar, vamos a ponerlo así, con ellos. En eso a lo mejor nos llevan mucha ventaja estos nuevos promotores de cosas como los youtubers y estos que saben muy bien cómo enganchar a la gente. Pero efectivamente es complejo poner un título que llame a más audiencia. No es sencillo. Cualquiera que haya escrito un libro sabe que a veces lo último que uno termina poniéndole es el título exacto de lo que quiere, o un artículo. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo de desarrollo de todo el proyecto para que al final uno tenga claridad de qué es lo que mejor jalaría a ese público a estar cerca. Entonces, no es sencillo ya sea ponerle un título a un programa de televisión, a una exposición, a un libro, a un podcast, pero siempre se puede con imaginación y sobre todo haciéndolo colectivo, no queriendo nosotros decidirlo todo. A veces socializarlo con nuestros colegas, comentarlo con partes de ese público, nos da buenas ideas y buenos resultados. Gracias. Gracias, maestra Patricia, por sus comentarios respecto a esta pregunta. Tenemos dos preguntas para la doctora Olsen. La primera de ellas es de Nancy Mena, quien le pregunta, ¿qué opciones considera que serían eficientes para divulgar mayor contenido matemático? Y la segunda de ellas la realiza Elia Aquino y pregunta, ¿ha participado en alguna de las ediciones del Festival Matemático que organiza el Instituto de Matemáticas de la UNAM? Doctora Olsen, por favor. Voy a contestar primero la segunda, que es la más fácil. No he participado, sé del trabajo que realizan, pero también sé que es un trabajo muy extenso, le dedican muchísimo tiempo, desde meses antes, y la verdad es que desde Coajimalpa a CEU el transporte es considerable. Entonces no he participado o sea, no he participado en ninguna de estas actividades. La primera pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, doctora, claro. Es de Nancy Mena y pregunta, ¿qué opciones considera que serían eficientes para divulgar mayor contenido matemático? Híjole, no sé. Yo lo que creo que sería, bueno, lo que a mí en lo personal creo que me podría ayudar es que alguien que sí se dedica a la divulgación, que podría ser como un trabajo conjunto. Uh-huh. O sea, porque yo no sé, yo desconozco
completamente cómo debo de estructurar un trabajo de divulgación. Desconozco cómo debo de hablar, bueno, redactar, cómo debo de hablar. Yo sé cómo redactar en el lenguaje de las matemáticas, que es como muy preciso, muy exacto, pero como que esta parte de explayarte más, explicar más, ¿no? Esa parte a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo. Como que desde la licenciatura te van encaminando a, tiene que ser corto, preciso, frases cortas, no le pongas mucha explicación, lo mínimo necesario. Entonces yo creo que para un trabajo de divulgación es justo al revés. O sea, yo creo que se necesita como mucho más explicación, mucho más contexto de lo que nosotros normalmente hacemos en matemáticas. No sé si Gracias, contesté esta pregunta. Al parecer sí, y si no es así, le pediríamos a Nancy y a Elia que nos dejen sus comentarios en el chat. Gracias, doctora Olsen. Pasamos con otra pregunta que realiza Lisette Aguirre para todos nuestros ponentes y dice, creo que incluso la forma de divulgación entre las ciencias es diferente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene que ser así? Bueno, yo contestaría rápidamente que hay muchas y muy exquisitas incluso formas de divulgación, pero que no dependen, no están, no dependen del tipo de ciencia que sea. O sea, no hay una correlación entre un tipo de conocimiento y las formas en que deba ser divulgado ese conocimiento. No. Ahorita se ha dicho más de una vez, públicos hay muchos, medios hay muchos, intenciones hay muchas y diferentes, y para eso el tipo de ciencia o el área disciplinar que se quiera comunicar no es determinante de ninguna manera. No hay según yo, no hay ninguna relación que determine un tipo de conocimiento con la forma en la que se puede comunicar, divulgar o compartir. No me parece que. Gracias por su respuesta, doctor Nemesio. Maestra Patricia, por favor. Coincido con Nemesio plenamente. A veces tendemos a pensar que, por ejemplo, en matemáticas son más exitosos los festivales o los talleres, o en biología los experimentos, pero no necesariamente. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay personas que están haciendo divulgación científica usando como vehículo el rap, la música, los monólogos, el teatro general. Hay quien hace divulgación con poesía. Entonces, hay muchas formas y muchos medios, y la creatividad es algo que debe imperar en la divulgación. De hecho, decimos que divulgar ciencia es recrear la ciencia, y ahí está el parte del asunto y de la capacidad que cada grupo, conociendo las necesidades de sus públicos, definiéndolos con claridad y pensando bien de qué manera se les puede acercar en forma más atractiva, lo hagan, pero no depende de la ciencia, depende de un montón de factores más. Gracias, maestra Patricia, por su respuesta. Doctor Santiago, por favor. Yo, además de la situación de pandemia que ya han señalado, hemos señalado, hay dentro de eso un proceso social de divulgación, lo voy a llamar así, que nos impone la situación actual, y que es muy llamativo. Pienso yo que me refiero a todo lo que se ha tenido que instrumentar para proseguir la educación, llevar la escuela, incluido lo que hacemos en las universidades. Y ahí, claro, incluso en los niveles de educación primaria, se ve todo un esfuerzo de creación, de buscar recursos, y es un proceso muy acelerado. Estábamos en cierto lugar del uso de las posibilidades de comunicación,
en ese caso preciso, el uso de la televisión para la educación. Y después de esta experiencia vamos a llegar a otra parte. Entre los recursos vemos la gente, hay más gente contratada, hay más creativos contratados, y desde luego por ahí debe haber mucho asesor también de ciencia, porque al final de cuentas es lo que se debe tratar de mantener. Y claro, ahí correspondería a esta parte que menciona Nemesio o Patricia, de que en la diversidad está el gusto para que esos mensajes pudieran realmente llegar a ser atractivos. Gracias, doctor de Santiago. Doctora Olsen. Pues yo coincido con que no creo que hay diferentes maneras de divulgar según el área. Bueno, no sé si esa es la manera de decirlo, pero bueno, yo lo que veo, un poco retomando lo que dijo Arnulfo en esta pandemia, lo que yo veo es que hay una cantidad impresionante de videos que a final de cuentas son de divulgación, que de pronto, pues no nada más las clases, pero también hay gente que se preocupan por explicar temas y lo suben a las redes. Desde antes ya había algunas personas que se dedican a la divulgación de las matemáticas, sobre todo en España, hay una señora que tiene un blog que está padrísimo para niños. Hay un matemático que hace videos que explican cosas que algunos son como bastante sencillos, pero otros son realmente muy complicados, y lo explica de una manera súper sencilla. Algunos de los videos son de 5 o 10 minutos y tiene otros de 20 minutos, de 1 hora, ¿sí? Claramente él tiene todo un aparato, es por parte de una universidad, entonces por parte de esta universidad pues hay todo un grupo alrededor de él que se dedica a hacer estas producciones. Y bueno, eso era lo único que quería decir. Gracias, doctora Olsen, por su respuesta. Voy a juntar 2 preguntas que considero van en el mismo sentido. La primera de ellas es de Isaías Espinosa, quien pregunta: ¿hasta qué punto el divulgar la ciencia tiene que ser un ejercicio educativo interdisciplinario entre los diferentes tipos de conocimiento? Y la hilo con la pregunta que realiza Luis Enrique, quien pregunta: en su experiencia, ¿cómo creen que atraen más audiencia? ¿De forma oral o escrita? Maestra Magaña, por favor. Su audio, maestra. Sí, aquí me preocupa un poco que use la palabra educativo, porque ya hemos comentado en otras sesiones que la divulgación no es enseñar. Entonces, en realidad, aunque hay una parte de educación no formal que se puede considerar, o de informal adentro de la divulgación, en realidad nuestro propósito no es establecer conocimientos en las mentes de las personas. Entonces, ahí sí, esto de la parte educativa, habría que quitarse esta idea de que divulgamos, enseñamos. Divulgamos, inquietamos, hacemos preguntas, dejamos mensajes, acercamos a la gente a ideas y a conceptos, a historias, etc. Por ejemplo, hay quien dice que básicamente hacer divulgación es contar historias alrededor de la ciencia. Esa es una parte. Y en la segunda parte de si es mejor lo escrito u otras formas, me parece que así es, ¿verdad? Así es, doctora. Tradicionalmente lo escrito tiene un peso. Ahora, como les decimos a nuestros estudiantes, todo producto de divulgación tiene atrás un guión. Tiene necesariamente que tener una parte escrita. Claro, supongo que se están refiriendo en la pregunta a si los libros y los artículos es lo más exitoso. Lo que pasa es que dominaron el panorama durante muchísimo tiempo, pero ahora tenemos 1001 formas más de hacer divulgación, que incluye toda la parte audiovisual y el arribo de Internet, que ya no es tan reciente, pero con todas sus posibilidades abrió muchos más campos. Todos son válidos, todos tienen sus dificultades y todos tienen sus bondades. Y el chiste es saber evaluar qué tan exitosos fueron. Por su respuesta, gracias, maestra. ¿Alguno más de nuestros participantes ponentes desea
dar una respuesta a estas preguntas? Ok. Pasemos entonces con la última pregunta que va dirigida al doctor Nemesio Chávez. La realiza Víctor Osvaldo y pregunta, ¿usted cree que la tradición del lenguaje y su uso sobre el concepto ciencia tiene una carga negativa, lo cual ha causado que el público en general se aleje de la misma? ¿Cómo cambiar esos modos de ampliar el conocimiento científico? Pues sí, estaba acá distraído respondiendo por el chat, pero no. Sí, efectivamente, es muy preciso eso. Yo, o sea, para responder bien rápido, yo tiendo a no usar en práctica de divulgación científica la palabra ciencia, ni hablar de las cosas científicas, ni decir esto es ciencia, ni nada. Trato de, en la práctica real de la divulgación, cuando estoy en una charla, por ejemplo, o sea, trato de evitar, en la medida de lo posible, la palabra ciencia. Porque tiene un poco ese efecto que plantea la pregunta, ¿no? O sea, como que tiene un... Entonces, se puede hablar de lo mismo, se puede explicar lo mismo, se puede obtener el mismo resultado vía el mismo objetivo, sin necesidad de utilizar la palabra ciencia. Yo, personalmente, así lo hago, y a veces lo he mencionado en algunas, en alguna charla, como un consejo, es decir, ¿saben qué? Comunicadores de ciencia, divulgadores de ciencia, no usen la palabra ciencia, porque estorba un poco, ¿no? Entonces, a mí me da esa sensación, y además, si no la usamos, tampoco ayuda de más, ¿no? Tiene como ese, o sea, el concepto tiene una ambivalencia, o una trivalencia, o una polivalencia, que más bien es estorbosa que aclarante. O sea, no decir que está uno haciendo eso, ¿no? Y que todo eso es ciencia y todo. A final de cuentas es conocimiento. Y las personas, dependiendo a través del público, dependiendo a través de la circunstancia, no necesitan escuchar la palabra como para engancharse, para darle más credibilidad al asunto o para espantarse. Pues yo creo que para nada de eso. Entonces, eso es lo que yo hago, lo que yo de pronto recomiendo, a lo mejor en el ámbito de la teoría, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Claro que la palabra se tiene que utilizar, y bueno, yo la utilicé al principio de manera más formal para explicar los diferentes tipos de ciencias, ¿no? Y la hemos dicho montones de veces aquí en esta sesión, pero a la hora de la práctica, a la hora de estar en una conferencia con algún público, trato en general de no utilizarla en la práctica. Gracias, doctor Nemesio, por su respuesta. Agradecemos también a nuestra audiencia por haber realizado las preguntas y comentarios para nuestros ponentes, y les invitamos ahora a escribir en el chat los temas que deseen que se aborden en futuras sesiones de esta jornada de divulgación científica WAMSO Medicine. Ya planteaba Elia Aquino, por ejemplo, una charla, una sesión sobre cómo comunicar ciencia a través de la música. Si nuestra audiencia tiene algún otro tema de interés, le invitamos a que lo escriba en el chat. Bien, pasemos a nuestra última ronda de esta sesión, por favor, la cual consiste en las consideraciones finales, en la ronda de conclusiones que nuestros panelistas tienen sobre el tema de esta sesión. El orden de participación será el mismo, así que le pido a la maestra Patricia Magaña que nos dé sus consideraciones finales, para lo cual tiene 5 minutos. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría remarcar un asunto particular que no terminé de expresar en mi participación, y es respetar los tipos de conocimiento. Es algo que nos compete a todos. Finalmente, no es que no seamos capaces de entender que hay un conocimiento empírico, mucho menos satanizarlo, ni de entender que hay un conocimiento tradicional que tiene bases culturales importantes. Nosotros, desde la divulgación de la ciencia, estamos impulsando el dar a conocer lo que la ciencia dice, el conocimiento científico, entendido en un sentido amplio, como lo hizo Nemesio, desde las ciencias sociales y desde las ciencias exactas y naturales.
darle esa opción a nuestros públicos de que la ciencia es una visión que les permite encontrar información que nosotros consideramos que es confiable, que tiene bases, que está respaldada, que tiene una teoría que se ha elaborado a lo largo de una historia de trabajo, que la ciencia marca al mundo actual, es una opción para nuestros públicos, una opción que les permite generarse una visión enriquecida de la que ya tienen del mundo, junto con todo lo demás que es parte de su bagaje cultural. Entonces, los tipos de conocimiento son importantes. A veces, ciertas políticas públicas nos quisieron obligar a decidir que son iguales el conocimiento científico y el tradicional. Por supuesto, son dos tipos de conocimiento diferentes y es complejo intentar homologarlos. Lo que estamos haciendo con el científico es dar una opción más a esos públicos para darles posibilidades de decisión. Y en ese sentido, creo que remarcar un asunto que sí me parece fundamental, que es combatir lo que conoceríamos como, y que hemos visto fuertemente impulsado, que es esto de la pseudociencia y las noticias falsas. Y ahí sí tenemos una gran obligación, los divulgadores de ciencia, de trabajar fuertemente para dar una opción distinta y respaldada. Gracias, Eduardo. Gracias a usted, maestra Patricia, por su participación en esta 12ª sesión de esta jornada. Y ahora pasemos, por favor, con las conclusiones que nos dé el doctor Arnulfo de Santiago respecto al tema de hoy. Adelante, doctor. Su audio, doctor. Me parece que lo mencionado por Patricia puedo firmarlo. Esta cuestión, esta reflexión sobre los tipos de conocimiento científico tiene que pasar, yo diría que necesariamente por lograr a partir de acciones de divulgación a realmente abrir esas vías de opción a la gente para atender cuestiones que llegan a ser urgentes, por ejemplo, de salud para normar sus actividades diarias. En ese aspecto, recuerdo un doctor en medicina brasileño, estudiante de doctorado, que decía una frase: si los científicos no van a las redes para lanzar su mensaje, entonces están dejando el campo abierto para las otras versiones. Y en ese aspecto, pues hay una observación que pudiéramos atender. El otro ángulo que me parece interesante, y por eso decía yo que agradezco la oportunidad y el reto, que una pregunta de verdad amplia, tratada de la manera en que Nemesio logra integrar la naturaleza, lo social, la estética, el arte. En su caso, ese otro ángulo tiene que ver con cómo asumirlo personalmente. En mi caso, yo quisiera mencionar que seguramente esfuerzos de divulgación de este tipo son los que me han impulsado a seguir algunas investigaciones. Aprecio la presencia de Cecilia Zeta, con quien en la Galería de las Ciencias hemos llevado a cabo exposiciones sobre lo que yo comentaba, llevar un saber o una reflexión o una investigación a temas como los libros para niños o la literatura infantil en lenguas indígenas. En fin, el campo está abierto para que cada uno de nosotros podamos intervenir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Arnulfo de Santiago, por sus consideraciones finales y sobre todo por su participación
en esta sesión. Ahora le solicitamos, por favor, al doctor Nemesio Chávez que nos ofrezca sus consideraciones finales respecto a este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos, a los participantes, a la audiencia. Mica, muchas gracias. Arnulfo, Pati. Pues yo qué quisiera decir, un poco resumiendo esta parte, o sea, finalmente lo importante para el trabajo de la comunicación de la ciencia es el reconocimiento y el valor equivalente de los diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Esa es una primera cosa que tenemos que tener absolutamente clara. No hay competencia, no hay eliminación de uno por otro. Todos absolutamente son complementarios en ese sentido de tener elementos para construir ¿qué tipo de cosas? Construir acciones de comunicación. A final de cuentas son acciones de comunicación. ¿Con qué temas? Pues con una cantidad infinita de temas posibles, ¿no? O sea, acciones de comunicación con temas, pues bueno, una enorme cantidad de temas, ¿no? Aquí se habló reiteradamente de los públicos, la importancia de los públicos. Eso es algo en lo que me gusta insistir, porque de toda acción de comunicación, el punto de partida de la reflexión en torno a toda acción de comunicación parte del público, parte de ahí, parte del silencio y parte de escuchar la necesidad y parte de saber las características, parte de una realidad muy concreta del acto de comunicación. ¿Con quién voy a dialogar? ¿No? Eso se ha dicho de manera importante, ¿no? Ese es otro elemento fundamental. Entonces, cuando se mezclan estas posibilidades temáticas con estas posibilidades de público, con la necesidad de tener una serie de conocimientos diversos para generar buenas soluciones en cada circunstancia, con cada público, con cada medio. Los medios pues se multiplicaron por montones, ¿no? Entonces la ecuación da para muchas salidas, multiplicado ¿por qué? Por públicos, por medios, por temas, hasta por intenciones incluso, ¿no? Entonces todo eso hace una ecuación complicada y rica. ¿Y a qué obliga? Desde el punto de vista de la práctica? Pues a formar comunidades de trabajo complejas, especializadas, y uno mismo como individuo en esta práctica, pues especializarse y saber y estar al pendiente de cada uno de esos elementos. Y aprender de todo lo que se necesita para que la ensalada de la comunicación y la buena divulgación funcionen en cualquiera de los casos. Siempre hablamos de riqueza y de la necesidad y de todo lo que puede fortalecerse y mejorarse y enriquecerse un especialista en lo que sea, cuando se enfoca sus esfuerzos también en la comunicación de eso que sabe, ¿no? Si se convence, aquí me dio la palabra pasión o emoción, se convence de su pasión por su propio conocimiento, entonces debe buscar la manera de llevarlo a donde lo tenga que llevar. Hay públicos diversos, hay caminos diversos, hay que encontrar el que cada uno puede realizar de la mejor manera, ¿no? Pero pues a final de cuentas la comunicación y la divulgación de la ciencia invitan a eso, a lo que repito una y otra vez, ¿no? A que los seres humanos aprovechemos la riqueza de conocimientos que nos dan todos estos caminos para ir definiendo la naturaleza a través de diferentes maneras de mirarla, a través de diferentes instrumentos y todo eso para que se junte en nuestros propios saberes, en nuestros propios conocimientos y tengamos una experiencia de vida más completa, más rica, algo así, ¿no? Muchas gracias, doctor Nemesio, por sus consideraciones finales, pero sobre todo por su participación en esta sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia. Finalmente, le pediría a la doctora Mica Olsen que nos diera sus conclusiones respecto a este tema. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve. Yo creo que en esta sesión he aprendido más de divulgación de las ciencias, de
lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Siempre había estado como preocupado por divulgarlos o por comunicar resultados a gente especializada, gente que estudian lo mismo que yo, pero creo que es muy importante la otra parte, la parte labor que realizan ustedes, y lo voy a tomar como una invitación a tratar de hacer divulgación como para un público más amplio. Voy a hacer algunos comentarios que me llevo de esta sesión. Me preocupa esta parte que dijo, creo que fue Nemesio, que dijo que tratan de evitar hablar de ciencia o usar la palabra ciencia cuando hacen divulgación de la ciencia. Entonces yo digo, bueno, si voy a hacer divulgación de las matemáticas, pues si ciencia asusta, pues la palabra matemáticas pues asusta todavía más, creo yo, ¿no? Otra parte que me llevo, que me gustó mucho, creo que fue Patricia que mencionó que la divulgación a final de cuentas como una historia. Y yo creo que de los videos que yo he visto en la red de divulgación de las matemáticas que más me han gustado, justo están montados alrededor de una historia. Y eso creo que es bueno, yo no sabía, pues a lo mejor es algo que es muy conocido, pero a mí me gustó mucho. Y también creo que sí es muy importante la divulgación de la ciencia. De pronto ahorita que estamos en esta pandemia de COVID, hablas con gente y de pronto parece que el virus de COVID y el mal de ojo son como equivalentes, o sea, es igual, ¿no? O sea, que hay un virus, que hay todo un estudio atrás, que hay gente que se dedican a eso, que hay médicos, no importa, la gente lo ve como, pues, bueno, existe el mal de ojo, existe el COVID, ¿cuál es el problema? Entonces, creo que sí necesitamos de todas las áreas de las ciencias, pues, impulsar esta, pues, cultura general. Y sí creo que con la divulgación de la ciencia puede servir. Yo no me dedico a la divulgación de la ciencia, pero sí me gustaría. Bueno, ya, no digo más. Muchas gracias, doctora Mika Olsen, por su participación en esta 12ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, y queda abierta la invitación para que comience a adentrarse en este mundo de la divulgación de la ciencia y participar en futuras sesiones que estaremos organizando. Claro, si sigue siendo de su interés empaparse, al igual que todos los que participamos o los que escuchamos las aportaciones y los comentarios de los expertos en divulgación de la ciencia. Cada sesión terminamos llevándonos un aprendizaje nuevo y algo, un aprendizaje, vaya, sobre lo que implica la divulgación de la ciencia y su importante labor para la transformación en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Finalmente, agradecemos, bueno, mostramos una pequeña forma de agradecimiento a nuestros invitados. Lo que ven en pantalla es la constancia que le estaremos haciendo llegar a cada uno de nuestros invitados por participar en esta sesión, y le doy lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia a la maestra Patricia Magaña Rueda por su participación como ponente en la 12ª sesión de Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicit, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema La ciencia y los tipos de conocimiento. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica durante el periodo 2020-2022. Ciudad de México, a 3 de febrero de 2021. Una constancia similar para el doctor Arnulfo Uriel de Santiago Gómez,
para el doctor Nemesio Chávez Arredondo y finalmente para la doctora Mika Olsen. No me queda más que reiterar el agradecimiento a cada uno de nuestros invitados, a nuestros 4 panelistas, que nos dejan un aprendizaje muy importante respecto a la ciencia y a los tipos de ciencia que tenemos en nuestra realidad, con los cuales podemos interactuar de forma directa o indirecta en nuestro diario vivir. Y les reiteramos la invitación a que nos acompañen el próximo miércoles en una jornada más, en una sesión más de los miércoles de divulgación científica, en donde abordaremos el tema de modelos de comunicación de la ciencia. El link para registrarse a esta próxima sesión ya está en el chat de la plataforma y es el mismo link en el que se han venido registrando hasta el día de hoy. Sin más, pues agradezco nuevamente a nuestros panelistas, a toda nuestra audiencia y les deseamos una excelente noche de miércoles. Hasta la próxima semana.